Bendecidos con toda bendición en esta mañana, les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Dándole gracias a Dios primeramente por la vida que me da, por el amor, por los ángeles que me cuidan, activando la vida del ángel Miguel en nuestro cuerpo mortal, reactivando la vida de Cristo en nuestro cuerpo mortal. Gracias le doy a Dios. Saludo a todos los bendecidos en diferentes lugares del mundo donde me están escuchando. Ahí yo veo, dice, fulano está viendo el enlace, fulano está viendo el enlace. Gracias a Dios, por eso yo saludo desde aquí, del Ecuador, por todos los lugares donde están escuchando esta palabra. Un evangelio limpio, sin contaminación de religión, de iglesias por ahí, sin rudimentos. Ya van a saber ustedes cuáles son los rudimentos. Como siempre yo les vuelvo a decir, yo predico la palabra como Enoch, pero basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo, llevando el evangelio de la gracia, sin salirnos de ahí, porque los otros apóstoles tuvieron fallas, como Pedro. Por eso la Biblia dice que Pedro era de condenar. Juan también tuvo fallas. Por eso él dice, yo veo y no entiendo. ¿Qué va a entender si él, después que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario y nos perdonó nuestros pecados, andaba diciendo que hay pecado? Y Santiago vuelta decía, la fe sin obras es muerta, porque él estaba reprochando lo que enseñaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice a los efesios que nosotros somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, porque Pablo sabía bien que los principales enemigos de él eran los de la circuncisión. ¿Y cuáles eran los de la circuncisión? Pedro, Santiago, Juan, Judas. Bueno, para que ustedes vayan formándose una idea de lo que yo les estoy hablando. Perdón, por eso yo siempre les digo, basado en el evangelio de la gracia, en el evangelio de la incircuncisión, en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Bueno, bendecidos, ayer tuve un mensaje hablando sobre la oración, y hay muchos bendecidos que les gusta la forma en que se está orando, porque siempre la Escritura dice orar los unos por los otros, orar sin cesar, orar con júbilo, de manera que nos enseña que nosotros debemos de estar orando y orando por todo, orar sin cesar, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Significa que yo tengo que estar en cualquier lugar donde me encuentro hablando con Dios, porque orar es hablar con Dios. Voy a leer una lectura que queda en el libro de Juan, en el capítulo 16, desde el verso 9 en adelante, voy a leer desde acá, desde el verso 4. Dice, esto no se lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas más que decirles, pero ahora no les podéis sobrellevar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta ahí la palabra del Señor. Miren cómo enseña aquí el Señor Jesucristo. Y aquí hay, si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, los discípulos le hicieron una pregunta y él habla de la venida del Hijo del Hombre. Pero aquí vuelta dice, cuando yo venga, dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado. Más acá abajo dice, y juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas más que decirles ahora, pero no les podéis saber. Cuando el Espíritu Santo venga, dice, Él los guiará. Y dice, yo me voy y a mí no me veréis más. Mire, aquí dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿A qué se estaba refiriendo ahí el Señor Jesucristo? En una parte dice, a mí no me veréis más. Se refería, bendecidos, a que el cuerpo de Él, o sea, la carne de Él, lo que fue Jesucristo de Nazaret, eso sí, ya no se lo iba a volver a ver. Porque el apóstol Pablo nos enseña acá a nosotros que nosotros ya estamos en el resucitado. Por eso dice, para que seáis del otro. Pero también voy a ver en 2 Corintios, el capítulo 5, verso 16. Pero acá dice en el capítulo 7, verso 4, aún también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. O sea, ya no para Jesucristo de Nazaret, sino del otro. ¿De cuál? Del resucitado. Por eso desde aquí, desde un principio dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pero porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Mírala cómo le compara aquí el apóstol Pablo cuando nosotros nos unimos al otro, no a Jesucristo de Nazaret. Y además de eso, que si Él muere, y Él murió en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos nada que ver con unirnos al otro. Entonces, ¿por qué yo saco estos textos? Porque a mí me gusta explicar bien la palabra de Dios. Y en estos, porque yo he llegado a las iglesias evangélicas y hasta pastores mismos, por eso ellos son ciegos, guías de ciegos, pastorcitos que no tienen nada del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, nunca los van a poder guiar a la verdad, porque están perdidos totalmente. Mire aquí lo que dice en 2 Corintios, el capítulo 5, verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conoceremos así. Fíjese lo que está diciendo. A Cristo según la carne ya no lo vamos a conocer así. ¿Cómo? Como en el pasado, como fue Cristo de Nazaret. Entonces, bendecidos, esa es la palabra que yo les estoy trayendo y enfatizando, llevándolos a una meta, a esa meta que es el Evangelio de la gracia. Volviendo otra vez acá donde estuvimos cuando Jesucristo dice, a mí no me veréis más. Se refería porque era lo que él estaba hablando, era al cuerpo de él. Pero es muy interesante. En el verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en Él os dirá todas las cosas que habrán de venir. Entonces, nosotros por el poder del Espíritu Santo estamos dando a conocer estas cosas, porque el Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos guía, el que nos redarguye de todo lo que tenemos que hacer. O sea, por eso es necesario que la persona reciba el Espíritu Santo, porque por el Espíritu Santo vamos a ser guiados. Él ya está acá en nosotros y Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Que aquí lo está diciendo bien claro. Él guiará, dice, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Tomará de qué? O sea, de lo que Jesucristo ya estaba enseñando, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice la Escritura que cuando Juan Bautista lo estaba bautizando, y él como profeta oyó la voz que le dijo: sobre quien veas que viene el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Y dice que cuando Juan Bautista lo bautizó, salió a la orilla y él vio clarito que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y digo, por eso de ahí Cristo comenzó a hacer muchas señales, muchas cosas, porque era Él. Y Él es el que nos está enseñando acá. Incluso dice redarguyendo de pecados. Las personas que han tenido este problema de muchos pecados nos redarguye. O sea que nosotros ya no lo podemos hacer, porque está escrito que, claro, que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados, pero ahora es igual. Mire aquí como dice en el capítulo 6 de 1 de Corintios, del verso 4 en adelante, dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos y desvelos, en ayunos, en pureza y ciencia, longanimidad, bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero. Aquí el apóstol Pablo está hablando del Espíritu Santo, de lo que yo les vengo hablando, que es el Espíritu Santo el que nos enseña a nosotros todas las cosas. El verso 10 dice: no contristéis el Espíritu Santo, dice, como entristezcáis, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos, siendo muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Nuestra boca ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón. No estáis entristecidos, dice otra vez. O sea, el apóstol Pablo les está hablando de que no deben de preocuparse por las cosas de esta vida que nos ha traído. Un ratito. Es que tengo que voy a seguir. Gracias, bendecidos. Aquí estoy siguiendo, siempre la gente está que me espera, pero les ofrecí hablar también lo que dice en Corintios, en el capítulo 6, el verso 11, donde también el apóstol Pablo les hace referencia a los bendecidos de los pecados que habían tenido anteriormente y que se los debe de dejar. Porque yo ayer le daba testimonio a uno en el video de que había un bendecido que había sido travesti o también homosexual, pero él llegó a conocer la palabra, pero yo me di cuenta que no dejaba, seguía. Entonces yo le dije: bendecido, usted tiene que hacer el esfuerzo y dejar. Por eso dice que Dios nos redimió y Dios nos limpió. Aquí está la palabra diciendo
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los homicidas o maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por Él, por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, cuando dice aquí que nosotros ya habíamos sido lavados, justificados y santificados, pero también Dios pide que nosotros dejemos todas esas cosas. Porque ¿de qué vale haber conocido la gracia y seguir en estas cosas? Ya no. Limpiándonos, como dice, de toda contaminación de maldad. Dice aquí en el verso 6, sino que el hermano con la hermana pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros mismos, porque no sufres más bien el agravio. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos? Ahí está lo que había leído. O sea, todas estas cosas que nombra el apóstol Pablo, fíjense. Y estas cosas que él nombra ahí, estas estaban en los libros de la ley. Mejor dicho, en la Torá, que nos describe todo lo que el apóstol Pablo viene hablando de que nosotros debemos de dejar, porque a nosotros no nos habían enseñado nunca sobre estas cosas, bendecidos. Nadie nos había enseñado del libro de la ley. Si nosotros mismos no cogíamos la Biblia y llegábamos a conocer esto, miren, aquí yo lo tengo señalado todo, que en otro día lo voy a sacar bien y lo voy a explicar bien, que Dios le da estos requisitos a Moisés para que el pueblo de Israel lo aplique. Pero en este día yo he estado hablando donde dice, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Él nos guiará, y dice que debemos de pedirle y Él mismo lo va a hacer. Dijo Cristo, tengo muchas cosas que decirles, pero no las podéis llevar, no las podéis sobrellevar todo, porque en ese tiempo no las podían entender. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cuál Espíritu? Es el Espíritu Santo, el que yo les vine hablando al principio, el que nos va a guiar. Por eso dice que cuando el apóstol Pablo llegó a los Efesios, les hizo una pregunta y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creéis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo les comenzó a hablar el Evangelio, la verdad, y dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaban a hablar en lenguas y profetizar. O sea, esa es una verdad. Pero ¿qué resulta ahora también en el mundo? Yo he visto por ahí, y siempre sale en el internet también, personas que lo usan mal. Porque es verdad, el Espíritu Santo se derrama y hay seres que llegan a tener ciertos poderes, pero esos poderes los usan mal. Mire que yo un día estaba viendo un video de que una bendecida por ahí cogía una escoba y con la escoba les hacía así y la gente caía para atrás. Entonces, ¿por qué debemos de utilizar eso? Otro pastor cogía un saco y les iba y la gente caía. ¿Por qué no les vamos a hablar así directamente? Por eso el apóstol Pablo dijo, dejando ya los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿De cuál Cristo se refería?
era de Cristo de Nazaret. Y yo ahí les había leído donde dice, a mí no me veréis más. Se refería al cuerpo de Cristo, a la carne, a Jesucristo de Nazaret. A él ya no. Pero conforme a la carne, en cuanto a la carne, a Cristo ya no lo vamos a ver así, lo que les había leído ahí. Y él dice, para que seáis del otro. ¿De cuál? Del resucitado. Pero Cristo habló de que tenía que venir el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre vino a enseñarnos que él vino como José Luis de Jesús Miranda, y él nos dejó enseñando la gracia. Y la gracia nosotros la estamos aplicando ahora. Yo vengo también como Enoc. Figúrense que si yo solamente hablo de Enoc y hablo de la gracia, no es preciso de estar cogiendo varias religiones, pero yo hago mención de José Luis de Jesús Miranda como el Hijo del Hombre, porque él vino a aclararnos la verdad en la gracia que está dentro de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y si él nos vino a aclararnos esa verdad y a juzgar, porque el apóstol Pablo dice en Romanos 2:16 que cuando Cristo venga, él juzgará este mundo conforme a mi evangelio. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando venga ese Cristo que dice la Escritura que vendrá, es verdad, pero tiene que venir juzgando conforme el apóstol Pablo enseñó. Hasta ahí les traigo, hermanos, esta palabra. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, bendecidos.